Toluca, 860 AM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, ¿estás dispuesto a repartir y vender esto? A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Ni están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Gobierno de México. Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Consultorio Fiscal. Es un programa de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Estamos en Consultorio Fiscal Radio, estamos totalmente en vivo. Estamos transmitiendo en Radio UNAM, en las instalaciones aquí de la Ciudad de México, 860, amplitud modulada para los que nos están escuchando desde su cochecito, desde un radio de transistores todavía. Y bueno, pues también estamos transmitiendo completamente en vivo, como les decía, y por las plataformas FCA UNAM Oficial, así como Mirador Universitario de la CUAED. También nos pueden encontrar en YouTube. Y recuerden, si necesitan orientación en materia contable y fiscal, visítenos en la oficina de asesoría fiscal gratuita, ubicada en el segundo piso de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, allá por los rumbos de Ciudad Universitaria. Los informes los pueden conseguir en el número 55 55 50 7998. Y tengan pluma y papel, porque vamos a realizar por ahí algunas preguntillas para que se puedan llevar una suscripción a la mejor revista del medio, que es Consultorio Fiscal. Bueno, también si quieren participar en el programa, para contestar esas preguntas, para hacer sus preguntas, para hacernos alguna observación, bueno, pues tenemos los números en cabina, que son 55 55 36 89 89, así como 850 52 688. En un momento nos vemos por aquí nuevamente y vamos a cuentas claras para platicar del beneficiario final. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. Beneficiario final. En México, el beneficiario final está definido como aquella persona que en última instancia tiene el control de la persona moral y es quien recibe los beneficios derivados de una cuenta, contrato, operación o título legal. Es, en pocas palabras, el verdadero dueño. Definir la figura de beneficiario final contribuye a combatir de una manera eficaz y eficiente las faltas administrativas y los delitos relacionados con hechos de corrupción. Este ejerce control directa o indirectamente sobre una persona moral, es decir, tiene el derecho a dirigir o mantener una influencia significativa sobre las decisiones de la administración. Esta definición considera que es responsabilidad de la persona moral informar sobre sus accionistas, así como el grado de control de las personas físicas conforme a las leyes mexicanas vigentes. Cuentas Claras. Querida audiencia, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que no se fueron, porque el tema está sumamente interesante. Vamos a platicar de beneficiarios finales. Recuerdo nuestros números en cabina para las suscripciones o para proponer algún tema o, bueno, pues hacernos alguna pregunta. Los números son los siguientes: 55 55 36 89 89, así como 850 52 688. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, no sin antes aquí dar el palmarés y platicarles un poquito de nuestros invitados de lujo, invitados de honor, y que, bueno, pues están muy dispuestos y muy listos para sus preguntas y comentarios. Y bueno, pues tenemos por aquí primero, y nos hace el honor de estar con nosotros, la licenciada en Contaduría y especialista
bueno, dirían algunos el lavado de dinero, no, es bueno, en materia antilavado, prevención del lavado de dinero. Yolanda Cano Gutiérrez, licenciada en Contaduría por la Universidad Siglo XXI, especialista en prevención y persecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE, Instituto Nacional de Ciencias Penales, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Unidad de Inteligencia Financiera por la UIF, socia directora de YCCA, Consultores Empresariales y Asociados, integrante de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Y bueno, pues ella viene del Estado de Hidalgo, ya nada más nos falta que nos diga a qué hora y qué días vende barbacoa. Seguramente muy rica. Muy buena. Entonces, así muy buena ya la del Estado de Hidalgo, así del hoyo tradicional. Y bueno, pues nos acompaña. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, licenciada. Un gusto, muchísimas gracias por invitarme y aquí en lo que podamos apoyarles con mucho gusto. Muchísimas gracias, un honor. Y bueno, también tenemos al licenciado en Contaduría Edmundo Romero Lázaro, que él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Azul y Oro. También tiene diplomado en Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo por la Pontificia Universidad Javeriana de allá de Colombia. Bueno, pues allá fue a conocer un poco de la materia. Certificado en PLD por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, así como por la Unidad de Inteligencia Financiera por la ya mencionada UIF. Ha participado como miembro en la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México. Actualmente es miembro de la Comisión de FinTech del mismo colegio y bueno, con amplia experiencia en el sector financiero como oficial de cumplimiento y auditor de materia de PLD, financiamiento a terrorismo, antifinanciamiento a terrorismo, y actualmente es socio de Sí Fiscal. Y bueno, pues también a lo mejor vende piñas en un tianguis los sábados, ¿verdad? Pues bienvenido, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, profesor. Gracias por invitarme otra vez. Encantadísimo, un placer. Y bueno, pues ya que tenemos invitados de lujo, pues vamos a platicar de este tema, beneficiario final, que algunos dirían, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Quién se lo inventó? Muchos se preocupan por el punto de las multas a lo mejor, ¿no? ¿Cómo lo cumplo? ¿Quién está obligado? ¿Qué multas voy a tener? Termino en Reno y no de vacaciones, no en la capital del estado de Nevada, sino en el Reclusorio Norte, ¿no? Tocamos madera, ¿va? Sí, pero, bueno, pues para salir adelante con esas inquietudes, pues tenemos estos expertos y un poquito entrar en materia en cuanto a el por qué vino y por qué en México se tiene que cumplir ahora esta obligación y quiénes tienen que hacerlo. Entonces, maestra, pues, ¿qué nos puede decir en ese sentido? Claro, bien, mira, recordemos que el Grupo de Acción Financiera, o mejor conocido como GAFI, es quien establece estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero. Prácticamente este organismo es el que a través de 40 recomendaciones viene prácticamente a darnos como una guía de qué es lo que tienen que hacer los sujetos obligados para poder prevenir o combatir este delito. En ese orden de ideas, el GAFI establece dentro de sus 40 recomendaciones, habla de 6 recomendaciones en específico que nos ayudan a identificar quién es el beneficiario final. ¿Y quién es el beneficiario final? Como ya lo dijimos, siempre va a ser la persona física, ya sea la persona física que disfruta o que goza prácticamente de los beneficios de una persona jurídica o quien controla a esa persona jurídica. Entonces, estas 6 recomendaciones nos vienen a dar una guía del cómo nosotros podemos tomar medidas que nos permitan prevenir y coadyuvar a la prevención de este delito. Recordemos que también no solamente es el GAFI quien viene a decirnos cómo, sino también el Foro Global. Nada más aquí hay un tema importante a rescatar. El Foro Global va enfocado un poco más a la parte fiscal y el GAFI un poco más a la parte de prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo. Entonces, ¿cómo se unen o cómo se fusionan estos dos organismos? Pues prácticamente porque también hay otros delitos que buscan combatir. Hablemos de corrupción, hablemos prácticamente de evasión fiscal, de elusión, de fraudes financieros. Entonces, ellos a través de un llamémosle de alguna manera, alguna presión que tuvieron a través del G20, pues donde el G20 viene a pedirles que unifiquen fuerzas para que puedan, de alguna manera,
combatir estos delitos, que ellos establecieran estas medidas donde puedan trabajar juntos. Entonces, ¿qué es lo que dice el GAFI? O sea, el GAFI nos viene dando una metodología, nos viene diciendo cómo hacer una evaluación de riesgos para poder nosotros determinar al beneficiario final, pero hay algo muy importante que nos dice el GAFI también, que cada país tiene que medir su riesgo. O sea, ellos dan ciertas recomendaciones, pero nosotros como país o como sujeto obligado tenemos que adoptar las medidas en base a nuestro riesgo, en base a las condiciones de nuestra área geográfica, de los servicios que nosotros prestemos. Entonces, aquí otra cosa también importante es qué medios se utilizan para poder desvirtuar esta figura del beneficiario final, ¿no? Hablemos de empresas fachada, empresas fantasma, hablemos de empresas inactivas, que también son otros, o vehículos jurídicos que son pero muy complicados de poder determinar quién es el beneficiario final. ¿Por qué? Porque es donde realmente van estableciendo capa sobre capa para que sea mucho más difícil poder determinar quién es el que está detrás y quién es el que controla realmente a la empresa o a la figura jurídica. Wow, pues entonces bastante amplio. Nuestros queridos amigos seguramente se quedaron así con, pues no con cara de cuates, porque al final del día, tenemos aquí esta primera parte de la figura. Entonces tenemos GAFI, mencionaban GAFI, el Grupo de Acción Financiera. Muy bien. Y ya por ahí se menciona fuerte prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y el evitar las armas de destrucción masiva. Sí, también los sujetos obligados, y aquí las 40 recomendaciones. En las estaciones que están aquí al lado, pues seguramente están las 40 principales, ¿no? Es su musiquita favorita, pero aquí son las 40 recomendaciones que hace este grupo. Pero, a ver, aquí creo que vale la pena puntualizar, 40 recomendaciones, pero no es que sean llamadas a misa. O sea, al final del día, México las ha aterrizado, como nos van a decir ahorita nuestros expertos, tanto en la ley antilavado como en el Código Fiscal, para poder, para tener que cumplirlas, y si no, pues ahí son sanciones importantes. Y también nos decías, maestra, metodología y evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, o sea, nos da el remedio y el trapito, nos dice qué es lo que se considera como quizá una mala práctica, cómo combatirla, cómo prevenir. Creo que ese es uno de los puntos, ¿no? Mi querido licenciado, el punto de la prevención, ¿no? El estar preparados, el identificar a los sujetos. En ese sentido, ¿hacia dónde podríamos ir? Para identificar a quiénes son los que tienen que cumplir, por qué tienen que hacerlo, a lo mejor un poquito más todavía de GAFI. Sí, como retomando un poco, pues el Grupo de Acción Financiera Internacional emite estas famosas llamadas 40 recomendaciones, que son estándares internacionales para que las jurisdicciones o los países tengan o creen un régimen en materia de prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y, como dice, proliferación de armas de destrucción masiva. Dentro de estas recomendaciones, pues, si hacemos una validación entre lo que tenemos actualmente en leyes y lo que está en materia internacional, pues son muy similares, ¿no? Quizá por allí hay estos términos que varían, pero la esencia es la misma. Dentro de estas 40 recomendaciones viene la parte del beneficiario final, ¿no? Que va enfocada al país para que pueda identificar a los dueños de las personas morales, y que también va enfocada a los sujetos obligados, que pueden ser instituciones financieras o, en México, como las llamamos, las actividades vulnerables, para que puedan identificar quiénes son aquellas personas que están detrás de las personas morales con las que se están realizando operaciones o celebrando contratos. Ok, entonces ya tenemos de esa ley antilavado esas actividades vulnerables, esas más de 15 que esperemos que se vayan ampliando, ¿no? Que hay unas muy sui generis en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Sudamérica están las agencias de viajes, ¿no? Que como actividad vulnerable, ¿no? Sí, de hecho hay en Sudamérica también los equipos de fútbol, los equipos deportivos están regulados bajo el tema de prevención del lavado de dinero, y hay algunos otros países que no tienen como tal una lista como en México, sino que tienen que cumplir ciertos requisitos en relación a los ingresos que obtienen, ya sea el sector que sea, si puede hacer una comercializadora de ropa, si cumple ciertos requisitos,
ya es un sujeto obligado en materia de PLA. Bueno, es que en Sudamérica es lavado de activos. El lavado de activos, así es, sí, para que lo tengan ahí, blanqueo de activos, lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita, blanqueo de capitales, son sinónimos todos. Así es. Entonces, bueno, también para que nuestros amigos lo tengan presente y que tengan también de igual manera esa obligación del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que al final del día, como son delitos que van de la mano, entonces, bueno, pues porque hay un detrimento al patrimonio de en este caso, del erario público. Sí. Entonces, bueno, por la desviación de los recursos, hace rato que decías por ejemplo, de la corrupción, ¿no? Así es. En ese caso, bueno, pues ni modo que emita un CFDI por corrupción, ¿verdad? Pues no. Y que pague el impuesto sobre la renta o el IVA, que son una actividad grabada. Sí. Y luego, pues ese recurso se convierte como su procedencia es ilícita, bueno, pues todo el camino que recorre de igual manera. Muy bien, entonces estas recomendaciones, que las 40 serían una generalidad, pero para efectos del beneficiario tendríamos algunas particulares, ¿no? Que podríamos identificar. Y Gafi las señala por número, ¿no? Entonces, ¿como cuáles podemos mencionar? A ver, aquí los dos levantan la mano porque tenemos muchas. Adelante, por favor. Bien, pues mira, Gafi las divide en dos, lo que viene siendo como preventivas y las generales. En las preventivas nos menciona la recomendación 10, la 11, la 17 y la 22. Bueno, ¿cuál es la recomendación 10? Nos habla de la debida diligencia del cliente. Esta es enfocada al sistema financiero, y la recomendación 22 a las actividades y profesiones no financieras designadas, pero recordemos que aquí en México las conocemos como actividades vulnerables. Sale la 11, que nos habla sobre los mantenimientos de registros, que aquí nos da un lapso pues de 5 años, ¿no? Ya sea 5 años de que yo, empresa, termino mi relación con el cliente y a partir de ahí surten los 5 años, o si esta empresa prácticamente dejase de existir, ¿no? La recomendación 17 es la dependencia de terceros, ¿no? O sea, prácticamente la información que tiene que estar, que la tenemos que poner a disposición prácticamente de las autoridades y las generales, ¿no? Aquí sí ya en particular, la 24 nos habla de la transparencia de los beneficiarios finales para las personas jurídicas, y la 25 sobre la transparencia para los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. ¿Sale? Entonces, estas 6 recomendaciones son las que Gafi nos establece para que nosotros podamos basarnos y hacer una identificación del beneficiario final. Uy, en ese sentido, una pregunta, una inquietud que a lo mejor ni traemos a la mano, pero ¿cómo hemos salido evaluados en estas recomendaciones? Pues, de hecho, bueno... Perdón. Si me preguntas de ahorita, por ejemplo, en la recomendación 22, pues estamos como no cumplidas, ¿no? Prácticamente. De plano. De plano. O sea, tenemos tachecito. Tenemos tachecito. Ajá, porque aquí la evaluación que se hace es bastante sui generis, ¿no? Palomita, medio palomita y tachecito. Así o sea, se cumplió, parcialmente cumplida o no cumplida. Así es. Son las tareas que tiene que hacer, en este caso, por un lado, el Estado mexicano para dotar de herramientas, y por el otro lado nosotros como sujetos obligados. Así es. Que ahorita vamos a identificar esos sujetos obligados. Entonces tenemos estas recomendaciones, estas 4 recomendaciones, pero por ahí maestro Romero decía la 24 y 25 como que le hacían ahí ojitos. Sí, claro, al final del día pues cada recomendación va enfocada a una parte primordial en el régimen de PLD, y como tal la 24 y la 25 nos va a hablar puntualmente sobre el beneficiario final. En el beneficiario final, la 24 en personas morales, y en la 25 ya en estructuras jurídicas un poco más especiales, como pueden ser los fideicomisos. Estas recomendaciones establecen a nivel internacional que los países deben de contar con un registro de los beneficiarios finales de las personas jurídicas, en este caso nuestras personas morales. Aquí en México se ha aterrizado un poco en el tema de las reformas en el Código Fiscal, sin embargo no es como que exista un registro, ya que pues el Código dice que te lo podrá solicitar el SAT en el momento en que lo desee. Entonces
Pues sí, todo este tema del beneficiario final no es algo que haya salido de las leyes mexicanas, ¿no? Es algo que tenemos que seguir internacionalmente, como nos decía la maestra, pues de la mano de Gafi en tema de prevención del lavado de dinero y por el lado de la OCDE en el caso fiscal, ¿vale? Es algo que va de la mano, creo que es la vertiente en donde se junta el tema fiscal y el tema de prevención del lavado. Ok, que en materia de OCDE, recientemente pues el avance, ¿no? de BEPS, ¿no? Sí. Entonces que también que vamos a tener, ya comprometimos al maestro Humberto Cruz, que es expertazo, lo vamos a traer, a lo mejor creo que hasta fue tu profe. No, ok, pero bueno, lo vamos a tener por aquí para que nos platique de esa relación. Pero bueno, ahorita regresando entonces a nuestras a nuestras recomendaciones. De ahí entonces ya la autoridad mexicana dice, pues tengo que cumplirlas. ¿Cómo hacerlo? Entonces ya tenemos la metodología, pero creo que es importante ya entrar a la parte de sujetos obligados. ¿Quiénes van a ser como los que van a tener ese compromiso? ¿Quiénes no nada más tienen que llenar la formita, sino tienen que hacer la talacha, tienen que hacer la chamba, tienen que identificar ciertos criterios, ¿no? También. Y delimitar esa parte fiscal, que aquí ya tenemos una pregunta y saludos de nuestro auditorio y ahorita la hacemos. Pero entonces, sujetos obligados, ¿quiénes estarían por ahí? Como, digo, de manera general. Sí. Pues bien, en la ley, en la LFPORPI, digo, para resumirla, o ley antilavado, porque tiene un nombre muy largo, en su artículo 17 nos dice quiénes son los sujetos obligados para... Estamos hablando actividades vulnerables. Así es. Digo, también ahí nos regula y nos menciona en el 14, si no mal recuerdo, a las instituciones financieras, pero refiriéndonos ahorita a las actividades vulnerables es en el artículo 17, donde prácticamente ahí nos menciona la compraventa de, por ejemplo, de vehículos, el arrendamiento de inmuebles, el desarrollo de inmuebles, préstamos, blindaje de autos también, por ejemplo, la comercialización de artes, joyas, entonces, entre otras actividades vulnerables. Ahí prácticamente nos viene diciendo quiénes son los sujetos obligados, pero también en su artículo 18 nos dice cuáles son las obligaciones de estos sujetos obligados. Y dentro de su fracción tercera, nos dice que se tiene que preguntar de si se tiene, al cliente o usuario, de si se tiene conocimiento de quién es el dueño beneficiario. O sea, a grandes rasgos, eso es lo que nos dice prácticamente la fracción tercera, y realmente no nos pide otra cosa. ¿Y en la práctica realmente lo hacemos? ¿O qué pasa? ¿O en su experiencia? O sea, el cliente establece en su, aparte de tenerlo en sus manuales de organización de procedimientos, particularmente lo que tiene que ver con PLD, lo tiene y aparte lo ejecuta, porque también quiero ver el otro lado de la moneda, el usuario, ¿no? El cliente, ¿lo va a decir? Mira, creo que en la práctica no se maneja. Porque mira, te leo bien la fracción, nos dice solicitar al cliente usuario que participe en actividades vulnerables información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario y en su caso exhiban documentación oficial que permita identificarlo si ésta obrara en su poder y en caso contrario declarará que no cuenta con ella. ¿Qué es lo que ha pasado en la práctica? Nadie, más bien todos se brincan esta fracción y todo mundo le urge la fracción sexta, que es presentar avisos o mandar avisos. Se brincan las primeras 6 y recordemos que la más importante es identificar al cliente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros ahorita, por ejemplo, en las revisiones o cuando nos han solicitado nos han hecho una consulta y hemos ido a supervisar, nadie tiene cumplida esta obligación, ¿no? Wow. Entonces, ahí es es que aquí nada más dice prácticamente de si tienes evidencia de que si conoces, ¿no? Oye, pero pues no hay una constancia, no hay absolutamente nada. Entonces, creo que los sujetos obligados sí tendría que considerarlo. ¿Por qué? Porque si hay una multa, sí hay una sanción prácticamente por nosotros no cumplir con esta obligación. Y mira, realmente esta obligación no me dice nada, porque no me está diciendo, a diferencia del Código Fiscal de la Federación, que ya nos da a través de las reglas, que nos da toda una guía de cómo nosotros poder identificar al beneficiario final. Aquí no. Aquí es prácticamente esta fracción y listo. Wow. Salvo la opinión aquí de Así es.
Sí, de este lado lo estamos viendo como actividades vulnerables. Ahora me gustaría como que dirigirme un poco más a la parte de instituciones financieras. Okay. Que quizá yo acá muy lo diferente. veo muy diferente, pero diferente. van de la mano. Sí. Y lo veo más acá en el enfoque de los programas, es que vamos más al tema empresarial, pero no hay que olvidar que el sistema financiero es muy importante, porque aunque nosotros no seamos, nosotros formamos parte del sistema financiero como clientes o como usuarios, ¿no? Uh-huh. Entonces pues es importante también conocer el tema de este lado. Cuando nosotros vamos a aperturar una cuenta, a solicitar un servicio o un producto, nos hacen un cuestionario. Muchas veces pues es una entrevista verbal y otras veces es escrita. Y en lo escrito, para el tema del beneficiario final, nos hacen firmar o llenar un cuadrito, una palomita, en donde nosotros estamos declarando bajo protesta de decir la verdad que actuamos a nombre y cuenta propia, diciendo que no hay un beneficiario final atrás de nosotros. Y nosotros como oficiales de cumplimiento pues tenemos que confiar en esto, a menos de que exista sospechas. ¿Cómo va a existir sospechas? Pues creo que es como que muy difícil poder describir esta situación. Y quiero también puntualizar que este tema de beneficiario final, beneficiario controlador, no es nuevo. Si bien hubo reformas en el código o en el 2012 donde se crea la ley, se habla en Gafi. Desde 2014, hace 10 años, ha creado guías y mejores prácticas para poder apoyarnos a nosotros como sujetos obligados o a los países para poder identificar el beneficiario final. Ok, entonces ahí tenemos un punto importante, beneficiario final, y por ahí también recordar el beneficiario controlador, que en un ratito comentaremos. Entonces, en este sentido, bueno, pues tenemos dos grandes bloques, sector financiero, sí, y los particulares. Así es. ¿No? Pues si me permiten definirlos de esa forma. Y en el caso del sector financiero, más o menos hacen la tarea, más o menos, o sea, razonablemente. Ahora, hay algunos indicios que me permitirían, junto con esta información, pues ponerla a disposición de la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? O ponerla a disposición del SAT, dependiendo del perfil de lo que encuentre, o de lo que me parezca raro, o de lo que tenga por ahí. Pero bueno, pues muy bien, amigos, pues estamos platicando esta tarde del beneficiario final. Y recuerden nuestros números en cabina, anótenlos por favor, porque ahorita regresando a la pausa vamos a hacer la pregunta para que se ganen 2 suscripciones. Nuestros números son en cabina 5555-368989, así como 850-52-688. De igual manera nos pueden hacer alguna pregunta. Por aquí ya tenemos una en el escritorio y otras por aquí que nos mandaron en línea. Y bueno, pues nos vamos precisamente a escuchar brevemente sobre nuestra revista Consultorio Fiscal, el número 836. No se vayan, continúen con nosotros, por favor. En su edición 836, correspondiente a la segunda quincena de junio de 2024, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. El importante tema de la disminución del coeficiente de utilidad para determinar los pagos provisionales de ISR 2024 es abordado por Arturo Morales Armenta y Juan Carlos Victorio Domínguez, quienes nos ofrecen un artículo teórico práctico, incluyendo los detalles para presentación en línea. Por su parte, Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza todo lo referente a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, haciendo énfasis en su relación con los acuerdos conclusivos y en su evidente importancia en materia tributaria, pronósticos a futuro y expectativas para los contribuyentes. Mientras que José Alfredo Zaragoza Buendía expone lo más relevante de la publicación de la primera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, sus novedades y modificaciones a destacar. Además, como siempre, encontraremos artículos igual de importantes, como los relacionados con el plazo para fincar y cobrar el capital constitutivo desde la perspectiva del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus jurisprudencias, la cancelación de los CFDI,
el sector de autotransporte terrestre foráneo de pasaje y turismo de la resolución de facilidades administrativas en una confronta 2023-2024. Los decretos a la Ley del Seguro Social en materia de herramientas digitales, buzón IMSS y beneficiarios del seguro de enfermedades y maternidad. La publicación de los decretos que forman la Ley de Amparo y la Ley de Amnistía. Y como cada quincena, las principales disposiciones del Diario Oficial de la Federación. Todo esto en el número 836 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes a los que se van integrando. Y bueno, estamos platicando en Consultorio Fiscal Radio de beneficiario final. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, les recuerdo nuestros números porque ya tenemos lista la pregunta. Aquí estuvieron en el jaloneo ahorita cuál era la pregunta, pero bueno, nuestros invitados ya llegaron a un consenso. 55 55 36 89 89, así como 800 50 52 688. Venga la pregunta. ¿Cuáles son las dos recomendaciones que hablan de beneficiario final? Del beneficiario final. Entonces, a los dos primeros que nos hagan favor de hablar por teléfono, ya les dimos los números, bueno, pues serán los que se llevarán a su casita la suscripción. Y bueno, tenemos aquí algunos saludos, ya nos llegaron aquí algunos saludos y algunos comentarios. Saludos de Diego Olvera, muchas gracias. Y una pregunta, saludos del maestro, muchas gracias Miguel Ángel Suárez Amador, muchas gracias por estar, mi querido amigo, por, bueno, pues aquí es miembro de los Beceros Inmortales, ya aquí está presente, muchas gracias. También la maestra Noemí Martínez, que por ahí nos está escuchando en su cochecito, en su radio. Y bueno, pues ahí lejanas tierras de allá en Fort Worth, la licenciada Erika también nos escucha. Muchas gracias por el favor de su atención. Por aquí ya tenemos otras preguntas y otros saludos. Diego Olvera, aparte de los saludos, pregunta número 1, así como nuestro examen profesional. ¿Qué diferencia hay entre beneficiario final y beneficiario controlador? Bien, aquí hay que recordar que cuando escuchemos estos nombres hay que remitirnos a lo mismo. Beneficiario final o dueño beneficiario o beneficiario controlador es exactamente lo mismo. Simplemente hay que ver en qué país se está tratando esta figura. ¿Por qué? Porque aquí en México es dueño beneficiario, beneficiario controlador, pero recordemos que en la evaluación nacional de riesgos que salió en 2023 ya nos dice que una de las sugerencias o cambios que se pretenden hacer de aprobarse el proyecto de reforma es cambiar el nombre de dueño beneficiario, beneficiario controlador a beneficiario final para poder unificar la figura y que no haya esta confusión. Ok, excelente, entonces muy claro, ya lo tenemos y tenemos que revisar y vamos a ir a la siguiente pregunta porque nos dice, bueno, ante qué primero, ¿qué disposiciones regulan cada uno de ellos? Y luego, ¿qué autoridades son como las que intervienen? Ok. ¿Qué leyes regulan cada uno de ellos? Ya hablamos razonablemente, sí, ¿no? Ya hablamos, también sí, ahí claro. va a haber ahí sus bemoles. Sí, pero de manera general. Hablamos de 3 figuras durante el programa hasta ahora, que son las actividades vulnerables. A ellos los regula la Ley Federal para la Prevención, la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o mejor conocida como la Ley Antilavado. Allí da la figura de dueño beneficiario, y por otro lado tenemos las instituciones financieras, que la definición es otra, que es un sinónimo, pero se denomina propietario real. A ellos los regulan las disposiciones de carácter general que mandan de cada ley financiera. Por ejemplo, en bancos, pues la Ley de Instituciones de Crédito. En el caso de todas las personas morales y con los cambios que hubo en las reformas para tener la información a la mano sobre el beneficiario controlador, es el Código Fiscal de la Federación, ¿vale? ¿Qué autoridades juegan en este papel importante dentro del régimen? Para el código y para actividades vulnerables entra el sistema de administración tributaria. En el caso de las instituciones financieras entra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los demás supervisores. Pero bueno, al final todo se engloba
a la unidad de inteligencia financiera, quien va a obtener toda la información que se va generando. Ok, muy bien, no, pues bueno, ya tenemos un panorama mucho más amplio de quienes intervienen. Muy bien, y luego por aquí, bueno, pues nos hacen la sugerencia ahorita aquí el licenciado Edmundo, bueno, pues ya precisamente porque de repente como que se oían como las groserías, ¿no? Eso de la WIP, del SAT, de la FPORP, ¿no? Pero ahorita ya lo retomamos a partir de la Unidad de Inteligencia Financiera, Servicio de Administración Tributaria, que en este sentido, bueno, pues las siglas a veces son muchas y son muchas autoridades las que están interviniendo. Bueno, algunos otros saludos rápidamente. La doctora Milla también nos está saludando, la especialista Pamela Landa, y también por aquí desde Cuernavaca la licenciada Leticia Edith, que está con también nos hace favor de escuchar, y luego nos dice ok, nos pregunta Estrella Solano, es un tema complejo y con muchas disposiciones a conocer para evitar caer en multas. ¿Pueden por favor repetir rápidamente las disposiciones fiscales o legales que regulan lo referente al beneficiario final y si esto tiene que ver con el beneficiario controlador o son disposiciones diferentes? Que ya lo comentábamos, pero ahorita al resumen final vamos a hacer esta diferencia, pero también confusión que nuestros amigos deben de tener presente. Normalmente si tenemos un beneficiario final, pues va a ser un beneficiario controlador y vamos a tener que cumplir las disposiciones. Claro. Pero ahorita lo vamos a recordar en el camino. Muchas gracias. Bueno, y agradecerles a nuestro auditorio que ha estado con nosotros y que todavía nos quedan unos minutitos. Recuerden nuestro número en el estudio 55 55 36 89 89, así como 850 52 688. Y bueno, pues el tema es muy amplio y vayamos por el camino de ¿por cuál de todas las vertientes? Creo que tenemos que empezar ahora a platicar sobre el Código Fiscal, que es el tema que nos compete. Maestra, si no le molesta, puedo empezar, porque me gustaría como que ahora volver a retomarlo, y no es que sea necio, simplemente es que todo viene desde temas internacionales, claro, ¿no? Todas las pautas vienen desde allí, entonces al final del día México lo que va a hacer es intentar apegarse lo mejor posible. En la recomendación 24 hay algo muy claro que establece que se debe contar con un registro de beneficiarios finales, o que los países deben de asegurarse de que puedan contar con la información del beneficiario final de una manera actualizada y sencilla. En otros países ya existen estos registros, ¿vale? Por ejemplo, en Colombia existe el registro único de beneficiarios finales, donde las personas morales, bueno, ya se les conoce como personas jurídicas, tienen que informar de manera obligatoria quiénes son los propietarios reales, o beneficiarios finales, como lo conocen de ese lado. Aquí es importante mencionar que en el caso de las leyes colombianas, el beneficiario final va a ser aquella persona física que cuente con el 5% de participación en una persona jurídica, ¿vale? Son porcentajes muy muy bajos, y esa información se le tiene que compartir a la DIAN, que viene siendo el símil a lo que nosotros conocemos como el SAT. Entonces por ese lado vamos encaminados a hacer lo mismo. El código nos maneja que tenemos que tener la información del beneficiario en expedientes y tiene que formar parte de nuestra contabilidad, y que si el SAT no lo requiere lo tenemos que entregar, pero el plan a nivel nacional en un corto o mediano plazo es de que contemos con ese mismo registro. Y en ese sentido, pues en la emisión pasada platicamos con el maestro el maestro Yáñez, y precisamente estábamos hablando de la integración del expediente solamente, o sea, el programa fue solamente para la integración del expediente y no nos alcanzó. Entonces, igual que ahorita, que ya los voy comprometiendo para que en futura ocasión ahondemos en el tema, sobre todo el avance de la autoridad en el sentido ya de estarlo pidiendo, porque como hemos visto algunas de las preguntas,
bueno, pues también hay que estar preparado. Y ahorita que hablamos de la preparación, ya nos mandan otros saludos, muchas gracias a nuestros queridos alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración de la materia de prevención del lavado de dinero. Nos están, ahora sí dijeron, y profe, mándale del saludo. Entonces, muy contentos. Para mis niños. Exactamente, para nuestros chicos que están formándose, que no están aprendiendo a lavar dinero, sino al contrario, están buscando prevenir esta situación que tanto nos golpea, porque bueno, pues es un tema que viene, como decíamos, de corrupción, de delitos de alto impacto, y que se tiene que buscar aminorar. Así es. Claro, y me gusta estos temas que se aborden, porque al final del día no es, si bien es una oportunidad laboral para nosotros como contadores, también estamos haciendo un bien a la sociedad, por el tema de que pues todo lo que se previene se genera a través de delitos que pueden ser desde trata de personas, tráfico de armas, narcotráfico y delitos más fuertes. Desde que te roben tu computadora, tu celular, que bueno, ya les platiqué la triste historia, desde que te roben esas cosas, las pongan en el mercado negro y entonces obtienen un recurso, y ese recurso pues ya no fue de una computadora o un celular, sino fue de 2, de 3, de 10, y luego eso va fondeando otro tipo de actividades, donde ya se roban los carros, donde ya se roban cosas más grandes, y va creciendo y va siendo como un supermercado, ¿no? Que va teniendo, que te puede vender cosas de la farmacia, que te puede vender cosas de un vehículo, y que va buscando extender esos tentáculos. Entonces, bueno, pues también nosotros creo que los buenos somos más, y sí, que podemos poner nuestro granito de arena, y no importa dónde estemos, ¿no? A lo mejor aquí como el licenciado Lázaro, que aparte vende piñas, o la licenciada que en sus rumbos a lo mejor vende barbacoa, pero que tiene en cualquier lugar del país y del mundo esta importante presencia, y que es importante que lo dejemos con nuestros clientes, empresarios, personas físicas o personas morales, aquí haciendo hincapié en el punto que también personas físicas lo tendrían que observar, ¿no? Sí. En ese sentido. Sí, sabes, mencionaste algo, que los buenos somos más, ¿no? Pero ¿sabes qué siento? Que nos hace falta un poquito más de comprometernos y de tener esa cultura realmente de querer prevenir y de querer realmente cumplir con las leyes, ¿no? Porque las leyes están y son claras. El detalle es que muchas veces no tenemos esa cultura, o sea, estamos tan acostumbrados de hacer lo urgente y no realmente lo importante, ¿no? Entonces, ahorita que tenemos aquí en México 2 leyes que prácticamente nos están regulando esta figura, creo que sí es muy importante que el empresario tenga conciencia de que tiene que dar cumplimiento. Digo, sí sé que es más talacha administrativa, sí sé que es también un desembolso, pero también hay que ver el beneficio, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de multas cuantiosas. O sea, prácticamente atentarían contra el patrimonio de una empresa, ¿no? Estamos hablando que en el Código Fiscal prácticamente nos está diciendo cualquier persona moral, o sea, llámese mi pyme, o sea, una empresa pequeña, hasta la empresa más grande, me tiene que cumplir con la obligación de identificar al beneficiario controlador, ¿no? ¿Y qué es lo que nos dice la ley antilavado? Bueno, aquí nada más nos regula 15, 17 actividades vulnerables, pero finalmente también estás obligado, y si no, también estás sujeto a una multa, ¿no? Tienes una sanción por no cumplir. Entonces creo que, desafortunadamente, tenemos que dar cumplimiento a 2 leyes cuando desde mi punto de vista, es mi punto de vista, no sé ustedes qué opinen, creo que esta figura solamente debería quedar regulada en una para poder quitarle un poquito de carga administrativa al empresario. ¿Por qué? Porque mira, si estamos hablando que nos falta un poquito de cultura y luego que realmente nos hace falta, que tenemos que dar cumplimiento a 2 leyes y que en las 2 leyes nos están estableciendo multas cuantiosas, entonces, pues yo creo que aquí en lugar de ayudar al contribuyente, pues como que lo espanta, ¿no? Y como que de alguna manera siento que eso pudiera hacer que el contribuyente decida no hacer las cosas. Entonces, eso también de manera indirecta conlleva a que caigamos en no hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, que decimos, pues bueno, ya cuando llegue la bronca vemos cómo lo resolvemos. Exacto. Sí, y creo que aquí el punto, bueno, una tarea y sugerencia para nuestros amigos legisladores, que precisamente pues hagan una unificación, incluso que lo conviertan en algo más sólido también, así, ¿no? Que no esté como tan vago, tan disperso, sino que esté, a lo mejor sí en las 2 leyes, pero que esté concentrado y que sea común, ¿no? Que sea un camino
un mismo camino y que no tengan que estar viendo dónde presentan un aviso, cómo tienen que cumplir con la ley antilavado o una sola cosa, sino que a lo mejor en cumplir con la debida diligencia, bueno, pues cumplirla en materia de antilavado y replicarla para materia fiscal. Exacto. Va a haber líneas que se van a tener que separar, por supuesto, pero simplificación administrativa creo que se ayuda y esa simplificación administrativa también, amigos legisladores, pues le va a ayudar a las autoridades a fiscalizar o a revisar de una manera mucho más eficiente. Bueno, creo que eso dicen los administradores, por ahí. Bueno, ¿y qué otro punto valdría la pena de los tantos que tenemos, licenciado Edmundo? Bueno, uno de los puntos principales que, bueno, al menos yo he observado dentro de la práctica es que si bien está la obligación, me parece por allí que en el artículo 32 del código, no es que se cumpla a cabalidad y si bien la ley nos está estableciendo que es obligatorio, pero pues si no tenemos que, con guardarlo es más que suficiente, pues hay gente que no cumple, hay personas morales que no cumplen y que en algún momento pudieran tener una sanción. Entonces es importante retomar ahora que hay tiempo la identificación del beneficiario dentro de la institución, el crear su expediente y resguardarlo, tenerlo actualizado, porque en algún momento puede ser y seguramente será que nos los van a requerir en algún a todos al mismo tiempo, y pues nos van a agarrar las prisas, lo vamos a hacer mal, podemos tener más sanciones. Entonces creo que si está en la ley es por algo y si está en normatividad internacional, pues en algún momento bajará y tenemos que cumplir. Es momento de empezar a retomar el tema. Ok, y por ahí tenemos otra ley, aparte de la ley antilavado o el Código Fiscal de la Federación. Bueno, pues la ley, en el caso de los particulares, ¿no? Ley Federal para la Protección de Datos Personales en posesión de los terceros y por el debido resguardo de la información de la información que nos dan precisamente estos clientes, estos usuarios. ¿Quién la va a guardar? ¿Cómo la va a guardar? Si la va a tener en una computadora, si la va a tener en dos, si la va a tener, cómo van a ser esos respaldos, quién va a ser dentro de la organización, quién es el que la va a tener, y luego, bueno, pues no se va a poder llevar antes el disco compacto, ¿no? Ahora pues no se lo va a poder mandar por correo, o ese mal manejo que pudiera darse, ¿no? También por la información sensible que pudiera tener en las manos, en este caso la persona es sujeto obligado. Y bueno, y estábamos con sujetos obligados. ¿Y obligados a qué? Porque nuestros amigos están preocupados por los avisos, pero creo que también la cuestión de control interno también nos va a ayudar, ¿no? Si tenemos, si me conozco y si conozco también a mis clientes, pues les puedo ofrecer mejores cosas. Y si es hacia adentro a partir del control interno, bueno, pues también puedo saber. Hace rato que al principio del programa que hablaban, por ejemplo, de fraudes, ¿no? Fraudes internos entre los socios. Diríamos, pues hay gente honorable, pero no toda, lamentablemente. Entonces, entre socios, entre amigos, entre compadres que comieron las piñas con barbacoa, pueden decir, bueno, pues a mí al final échame 3 kilos más y no les digas a los demás. Y que teniendo esa identificación del beneficiario final, se puede llegar a esa situación. Y entonces los sujetos obligados van a estar obligados a identificar, a presentar los avisos, a llevar control interno. ¿A qué más estarían obligados estos sujetos? Hablando de las actividades vulnerables, sí nos habla de identificar a nuestro cliente, que es la obligación número 1, a la que prácticamente nadie hace caso. ¿Y cómo lo identifico? O sea, le digo, ¿qué onda, mundo? ¿Cómo estás? ¿No? O sea, ¿y cómo se identifica él? No, sí, a través de las reglas de carácter general nos vienen los anexos donde prácticamente nos dice qué información tenemos que solicitar a nuestro cliente. Ojo, esta es la información que te proponen que tú pidas, que tú solicites, más no significa que tú no utilices otras medidas o que tú no amplíes prácticamente tu control interno, ¿no? Porque esa también es otra, ¿no? Otros métodos de obtención, no, sean razonables. No, porque mira, a lo mejor, por ejemplo, ¿no? ¿Yo qué te puedo pedir? Tu INE, ¿no? Por ejemplo. Y ya con eso basta.
Oye, pero también sabemos que está el pasaporte, también sabemos que está la licencia de manejo, o sea que tienes muchas otras identificaciones. Nosotros tendríamos que validar realmente cuál nosotros vamos a considerar, ¿no? Establecer en nuestro manual cuál va a ser la identificación oficial que nosotros vamos a solicitar, y si no la tuviera, cuáles otras. Pero también importante, yo creo que no bastaría con, mira, ya vi tu INE y sí, eres igualito a la te pareces. Te pareces, ¿no? Te pareces. No, yo creo que también sería validarlo en las páginas, ¿no? O sea, que realmente ese INE, por ejemplo, pues realmente esté vigente, que realmente esa persona que me está diciendo que es, pues realmente sí exista, ¿no? Esa es una. Y la otra, pues obviamente, no aceptar, porque eso también es un hecho, o sea, no estar aceptando fotografías a través del WhatsApp. O sea, y otra, que estén rotas, que estén manchadas, que no sean visibles, ¿no? Entonces, yo creo que es validarla con la original, ver la copia y ahora sí, después de que revisemos, no sé, a lo mejor en la página oficial, poner una leyenda de cotejado, ¿no? Digo, para que nosotros tengamos un poquito de más armas de que realmente estamos haciendo bien nuestra chamba, ¿no? Digo, esa es una. La otras de las obligaciones, pues es la de solicitar información de si tienen conocimiento del dueño beneficiario. La otra, poner las visitas de verificación, que también esa es otra de las obligaciones, atender las visitas de verificación. Otra de las obligaciones es la de presentar avisos, que es la última, pero hay otra antes, no la recuerdo ahorita. Muy bien. ¿Tú me ayudas, compañero? Se me fueron ahí. Sí, yo quiero puntualizar algo que mencionó la maestra, muy importante. Sí. Y este tema de conocimiento del cliente es primordial, es lo esencial. Pero ¿cómo lo voy a conocer? Aquí interrumpo tantito. Sí. La manera en la que nosotros identificamos al cliente es muy diferente a como en el sector financiero identifican y tienen conocimiento del cliente. Ojo, la palabra clave es conocimiento, que él acaba de decir. Ahora sí, bueno, a lo que voy a decir, claro, obviamente es muy distinto y más porque de este lado de instituciones financieras ya tenemos la innovación tecnológica y ya uno puede aperturar su cuenta desde el celular con una selfie, y nosotros tenemos que validar que esa selfie sea real, ¿no? O sea, tenemos que validar pruebas de vida, pero el SAT lo hace. Claro, tiene sus sistemas del SAT ID, todo eso, pero a lo que me refiero es que el tema del conocimiento o identificación y el conocimiento del cliente es la materia prima principal para que exista la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque al final del día la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, se nutre de toda la información de avisos y reportes que enviamos o se envían por parte de los sujetos obligados, y esa información no es más que toda la información de los clientes o de los usuarios, de sus operaciones, de su domicilio, de su actividad, y todo eso sirve para las investigaciones en la lucha de lavado de dinero. Ok, no, pues ya bastante amplio. ¿Y cómo se va dando esta situación? Bueno, al principio con la mera identificación y preguntarle que si sabe que quién va a ser el destinatario final, el beneficiario. Entonces nos espantamos, ¿no? Así es, pero hay que hacerlo, o sea, más que espantarnos, mejor no llegar al punto de las multas, ¿no? Pero mira, lo que pasa mucho y es en las agencias de autos, ¿no? O sea, prácticamente acordémonos también que tenemos ahí la parte de la restricción del uso del efectivo, ¿no? O sea, tenemos un tope para prácticamente pagar nosotros en efectivo. ¿Qué es lo que llega a pasar? Digo, más bien, ¿qué es lo que hacen los vendedores? O sea, tú como vendedor, ¿sacrificarías tu comisión? Pues no. Digo, desafortunadamente. Desafortunadamente eso es lo que se viene presentando, hablando, por ejemplo, de una actividad vulnerable que es la venta de autos, ¿no? O sea, nosotros podemos meter los mejores controles, podemos hacer todo, pero aquí tenemos que, y volvemos a lo mismo, de esa cultura, porque prácticamente si nosotros no contagiamos a nuestros vendedores de esa cultura, o sea, definitivamente pues vamos a seguir teniendo estas fallas, ¿no? ¿Por qué? Porque es donde podemos recurrir a la parte de los fraudes o a la parte de las malas prácticas, que con tal de yo vender, pues veo de qué maneras puedo allegarme para yo poder sí vender ese auto, aunque esté brincándome realmente los pasos que me está diciendo mi manual. Entonces yo creo que eso sí es muy importante, porque sí hay actividades vulnerables que desafortunadamente, digo, bueno, es la característica, ¿no? De que una actividad se considera como vulnerable por el fácil uso del efectivo que mueve, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que consideremos eso, ¿no?
Sí, definitivamente, porque de alguna manera sensibilizar. Así es. Sensibilizar a nuestros colaboradores, bueno, primero nosotros. No irme, como hemos insistido, solamente por el aviso. O sea, sí es como el producto, ¿no? Es como el resultado que tenemos. Pero también en el desarrollo es importante tener esa sensibilización como empresario y luego hacerlo extensivo a los colaboradores. Va a haber colaboradores que ni les va a interesar, o va a haber colaboradores que viven del crimen organizado. Así es. Entonces, pues a ellos no los vamos a mover, pero realizando esa capacitación que también nos dice la ley antilavado y las disposiciones generales y demás, que debo de estar capacitando constantemente a mi personal, pues ahí vamos a poder filtrar también al personal que no está acatándolas porque no le agradan, porque no le gustan, porque no le parecen, porque pierde la comisión o porque es un delincuente, ¿no? Claro, y también es cierto que dentro del sistema financiero existe un aviso, pero nosotros lo llamamos reporte, donde damos información cuando uno de nuestros empleados, colaboradores, directivos está realizando cosas indebidas dentro de la institución y está favoreciendo el lavado de dinero. Entonces es algo tan común que ya está escrito en las leyes. Así es. Y bueno, aquí nos hacen otra consulta, queridos amigos. Dice, como parte de las identificaciones, y creo que aquí vale la pena puntualizar un poquito. La parte de la identificación dice, y al final de cuentas, ¿para qué sirvió la CURP? Ok, bueno, es importante porque cuando alguien identifica, pues sí es, hola, ¿cómo estás? Soy Edmundo. Ay, qué bueno. Pero ¿cómo vas a validar que soy chido, Edmundo, no? O sea, existen identificaciones, ¿no? Aquí en México, la común es la credencial para votar, que se puede validar a través del INE. En la página del INE nosotros podemos entrar, poner los datos de nuestra INE, los de enfrente, los de atrás, para no ser tan técnicos, y te da el resultado. Si la INE está vigente, porque puede ser que yo me haya encontrado una INE en la calle y con esa quiera hacer cosas malas, pero si se da por perdida o se cambia el INE, bueno, por perdida, pues uno va y tiene una nueva. Obviamente todos los datos van a cambiar. Entonces también se da el resultado de que el INE ya no es válido, ¿no? Nosotros tenemos que hacer esas validaciones. También a través del RENAPO podemos validar que el CURP es verídico, y en algunas ocasiones me parece que está la información de si la persona está con vida o está muerta. Así es, así sí, en algunas ya cuando ya está actualizado, sí ya aparece. Así es. Pues muy bien. Y bueno, pues ahorita vamos a entrar al rubro de las recomendaciones, porque ya estamos prácticamente en la recta final. Bueno, pues ¿qué recomendaciones nos darían? Nos quedan aproximadamente 3-4 minutitos. ¿Qué recomendaciones? 2 minutitos para esas recomendaciones a nuestros amigos. Bien, pues mi recomendación es cumplir. O sea, prácticamente, hablando del Código Fiscal de la Federación, si eres persona moral, sí o sí tienes que dar cumplimiento con esta obligación. O sea, no tienes para dónde hacerte. Y mi recomendación es cumple, ¿por qué? Porque estamos hablando de una multa mínima de entre 500,000 pesos a una máxima de 2,5 millones por cada uno de los socios. Entonces creo que sí es importante que los empresarios tomen en cuenta que esta obligación que surgió a partir de 2022, pues ya la estén cumpliendo, y si no la han cumplido, que empiecen a asesorarse con especialistas para que puedan decirles cómo empezar a trabajar y cómo cumplir con esta obligación. Por la parte de las actividades vulnerables de los sujetos obligados de la ley antilavado, ojo, esta ley entró en vigor desde el año 2012. Entonces, perdón, en 2013, sí, en el 2013. Entonces, tenemos más de 10 años y hay gente que apenas se está dando cuenta. Exacto. Entonces, aquí lo importante es también darse cuenta si yo soy una actividad vulnerable, porque, ojo, también hay umbrales. Si yo no caigo en el umbral, no estoy sujeta a darme de alta en esta obligación, en esta ley. Pero, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, el arrendamiento. Personas que tienen rentas de 50,000, 60,000, 80,000 pesos, se dan de alta y no tienen obligación. Mi sugerencia es, así hagan arrendamiento, pero no caen en el umbral, por favor, no se den de alta. Y si sí caen en ese umbral, dense de alta y empiecen a cumplir antes de que llegue la autoridad, porque también estamos hablando de multas cuantiosas. Y ojo, ¿por qué son altas las multas de lavado de dinero? Porque justamente lo que está pidiendo el GAFI o lo que está diciendo el GAFI es, para poder combatir este delito, tenemos que sí o sí establecer multas que realmente
Inhiban, exactamente. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Y conclusiones, recomendaciones, así rápidamente, minutito y medio. Sí, yo voy de la mano con el tema de cumplir, sin embargo, hay que considerar que no es cumplir por cumplir, ¿no? Hay que hacer las cosas bien y obviamente, pues si está la ley, también está por algo, ¿no? No solo para prevenir el lavado de dinero, como vuelvo a mencionar, pues también prevenimos delitos que son muy feos quizá y que nos afectan a nosotros como sociedad. Entonces, pues yo por lo que he visto es que muchos empresarios deciden cumplir las obligaciones de la ley con su propio conocimiento, que no digo que está mal, pero si tienen la oportunidad de acercarse a un experto, que lo hagan, porque puede ser la mejor manera para mitigar los riesgos de una posible sanción. Ok, pues muy bien, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Ya platicamos de beneficiario final, vamos a tener otro tema interesante la semana que entra y bueno, pues es todo por el día de hoy. Los créditos son director general de Radio UNAM, Benito Taibo; director de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor Armando Tomé González; secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el maestro Gustavo Almaguer Pérez; en los controles, Socorro Montes; en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la FCA, Netzahualcóyotl Jara, Nancy Audelo, Miriam Jiménez, Alba Villegas, Pablo Santiago y Carlos Castellanos. Agradecemos la colaboración especial de Julio Pérez y José Ramón San Pablo, personal de Mirador Universitario de CUAED. Y recuerde, mañana vamos a tener este beneficiario final en Mirador Universitario de la CUAED y una programación especial para Canal 22. Recuerde, cuide su salud física, pero sobre todo su salud fiscal. Gracias por estar con nosotros. Excelente tarde. Hasta pronto. Consultorio Fiscal. Radio.